Bien, pues aquí estamos de retorno con el director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Onofre Rojas. Hace mucho que no nos visitaba y qué Sí. bueno tenerlo por aquí. Bienvenido, Onofre. Muchas gracias, siempre con muchísimo gusto. Y qué bueno que ustedes están tratando temas, o sea, que son de alto interés nacional. Y digamos que aunque no estoy muy de lleno en estos temas, pero quisiera aprovechar para señalar, porque a mí me tocó en el año 1996 asumir un trabajo que en mi vida fue muy importante, que fue ser el director ejecutivo de lo que fue la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. Fue en esa comisión, en 1998, que elaboramos el primer anteproyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas. En 1998 a mí me tocó entregarle al doctor Juan Zuli Bonelli, que era el entonces presidente de la Junta Central Electoral, entregarle ese anteproyecto de ley. Fíjese cuál era el enfoque institucional. La Comisión de Reforma, como su nombre lo indicaba, era una comisión presidencial. La presidía el propio presidente de la República, pero fue una comisión que trabajó en función de la institucionalidad del país. Desde aquella ocasión, nosotros recorrimos el país completo varias veces, consultando a la gente, incluso sobre el tema de la reforma constitucional. Y desde esa comisión animábamos la idea de que el país se abocara a hacer incluso hacer una renovación integral del Estado, y lo decíamos que se hiciese incluso a través de una especie de constituyente, de manera que el país se diera como una especie de refundación de su Estado nacional, pero precisamente por la idea fundamental de que el tema de la institucionalidad de un país es fundamental para lo que es no solamente el equilibrio político, democrático, sino también como garante de los derechos sociales y también como elemento central para tener la suficiente confianza en el país para su desarrollo económico de manera permanente. Entonces, esto que ustedes están abordando es una cuestión crucial. O sea, ciertamente, señores, esa ha sido una, es decir, una de las grandes fallas, uno de los graves errores del sistema político dominicano, que es el estar cambiando la Constitución a conveniencia de las coyunturas. O sea, la Constitución como carta magna de la nación realmente tiene que ser resguardada, tiene que ser preservada. No es cierto, la vida lo ha demostrado, no es cierto que el país se va a caer porque fulano de tal o mengano, es decir, no pueda presentarse a una elección. El país sigue cambiando. O sea, acá se entendía que Trujillo era insustituible. ¿Y Balaguer? ¿Qué Balaguer? Y entonces, bueno, eso cuando después del ajusticiamiento del tirano, el país entró en una etapa de transición democrática y ahí surgieron prácticamente en ese proceso tres grandes liderazgos en el país, políticos: Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez y el doctor Balaguer. Bueno, en un momento se llegó a pensar que esos liderazgos eran insustituibles. No, y llegó el momento y el país inició otra transición. Entonces, es importante que el país entienda que tiene que estar transitando de una manera permanente hacia nuevos liderazgos, pero eso no puede ser sobre la base
de nosotros estar manoseando la Constitución de la República. Miren, yo no había escuchado eso que ustedes han dicho de ahora de nuevos aprestos de legisladores y síndicos, pero la verdad que me luce, porque nosotros desde la comisión, recuerdo la primera reforma electoral que se hizo, allí fue donde se planteó como la reforma constitucional del 94, obligó, dada la crisis política de aquel momento, obligó a la separación de las elecciones en el tiempo. Si bien es verdad que eso trae determinados problemas, pero lo cierto es que se demostró que eso era una cuestión favorable para la democracia, el hecho de separar el liderazgo local, expresado sobre todo en los ayuntamientos, y el liderazgo que tiene que ir a representar al país en el Congreso, separarlo del arrastre del Poder Ejecutivo, que históricamente ha sido el poder dominante. Entonces, ¿cómo ahora, de nuevo, después que la Constitución fue modificada, cómo ahora a alguien se le ocurriría pensar que de nuevo hay que unificar esas elecciones? Es decir, ya el problema principal, que era el hecho de no tener elecciones de medio término, porque con el electoralismo del país, un poco lo que se veía era que el país se pasaba todo el tiempo en campaña. Claro. Bueno, se buscó esta fórmula que fue una especie de transacción, vamos a separarla en un periodo más cercano. Prudente, y bueno, y todo eso es el periodo electoral. Entonces, usted no puede salir ahora que esa regla va a ser cambiada. Eso sería realmente irrespetar al país, de manera que sobre todo, Onofre, que tampoco se ha hecho. O sea, usted no puede decir que algo es malo cuando usted no lo ha probado. Claro. Cuando usted no lo ha experimentado. Usted no puede prejuzgar algo. No, además que se supone que fue una decisión bien sesuda, bien sopesada, o sea, bien consensuada. O sea. Y en la Constitución. Bueno, pues miren lo siguiente, lo que le decía, esta ley de partidos, óigame, tuvimos que pasar 20 años para que fuese aprobada. Y con todas las condicionalidades que ya ustedes han analizado. Entonces, bueno, ya está esa ley, hay que aplicarla. Precisamente, permítame hacer un comercial, porque esta tarde yo coordino un movimiento nacional que se llama el Movimiento Sol de Quisqueya. Y ese movimiento, junto con el Partido de los Trabajadores Dominicanos, venimos desarrollando todo un proceso de trabajo educativo, discutiendo temas a profundidad. Y precisamente esta tarde, a partir de las 3, tenemos ahí en la Avenida Bolívar con Dr. Báez, donde está la sede del Partido de los Trabajadores Dominicanos, tenemos invitado al doctor José Ángel Aquino, que fue, como todos lo conocen, fue juez de la Junta Central Electoral, pero José Ángel primeramente fue incluso quien lideró dentro del equipo nuestro en la Comisión de Reforma lo que fue el proceso de elaborar ese anteproyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas. Entonces, es un gran experto en estos temas y precisamente con él vamos a discutir precisamente cómo debe ser todo el proceso de aplicación de esta ley. Y yo lo que entiendo es que las diferentes agrupaciones políticas y el país lo que tiene que ponerse es precisamente en eso, cómo hacer realidad, bueno, el acuerdo que tenemos que se expresa en una constitucionalidad, en una legalidad y en un sistema de convivencia que hemos adoptado. Pero eso es una gran iniciativa, qué bueno que están haciendo ese tipo de labor. O sea, llevar esto hasta grupos importantes. No, y es un proceso. Y discutirlo. Es un proceso y estamos también, o sea, discutiendo otros temas. Por ejemplo, anteriormente
habíamos hecho toda una reflexión sobre el tema de la gestión política en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros nos encontramos con múltiples comportamientos en el país que no son comportamientos ni siquiera del siglo XX, vienen más de la época, como se decía, de Concho Primo, donde, es decir, no se asume que estamos en una nueva realidad. O sea, realmente, a pesar de que persisten problemas muy, digamos, problemas fundamentales, como es el tema de la desigualdad, y que es, yo Es una diría, gran preocupación es el aquí. gran desafío, Sí, o sea, porque finalmente para tú poder tener una sociedad más democrática, tienes que, por lo pronto, hacer que la sociedad sea más equitativa, sino más igualitaria, que ese es el ideal, pero por lo pronto más equitativa, es decir, que la gente pueda tener igualdad de oportunidades, que es lo que en realidad significa el concepto de equidad. Entonces, hemos introducido esos temas de, es decir, cómo es que debe gestionarse la política hoy día. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede estar pensando exclusivamente en esa tradición de un liderazgo mesiánico, de un Mesías que le va a resolver los problemas al país. Es decir, las sociedades hoy día están organizadas de una manera tal donde ya esto no es posible. ¿Por qué? Porque antes había una especie incluso de monopolio de la información, eran muy pocos los que tenían acceso a las últimas corrientes del pensamiento. Hoy usted, es decir, hay múltiples posibilidades de que la gente pueda estar al día de lo que está aconteciendo, incluso de una manera instantánea. Entonces, eso trae un nuevo tipo de relacionamiento. O sea, no se puede pensar que usted le puede vender a la población cualquier cosa, sino que cada vez es más importante, o sea, que pueda buscarse esas fórmulas donde los liderazgos tienen que ser más colectivos y en donde definitivamente lo que va a hacer cambiar la nación es la participación colectiva de la sociedad. O sea, no podemos pensar nosotros que nuestro país podrá cambiar por la voluntad y el trabajo de unos cuantos. Onofre, el gobierno tiene un proyecto ahí en esa margen de los ríos, con el proyecto Urbe Este. Usted que y están ya incluso está desalojando gente y le están haciendo acuerdos. ¿Usted está en ese proyecto o cómo usted valora ese proyecto? Bueno, yo dirijo lo que se llama llevo la parte ejecutiva de que es la Comisión para el Rescate de los Ríos Osama e Isabela. Entonces, justamente desde esa comisión, que es una comisión que lo que hace es coordinar las acciones de diferentes instituciones, precisamente con la finalidad de alinear los trabajos hacia la recuperación de esos ríos. Bueno, no se puede pensar, no habrá recuperación de los ríos, si al mismo tiempo no hay una recuperación social de las personas. O sea, y al mismo tiempo, por ejemplo, los ríos, estos ríos que han tenido un proceso de... ¿Pero qué es lo que van a hacer ahí? ¿Dónde están? Le voy a explicar, porque es que nosotros durante demasiado tiempo dejamos sin una política de ordenamiento territorial y una aplicación de la misma, los asentamientos informales, sí, la marginalidad, sí. es lo que ha predominado. Es decir, aquí se hizo el primer plan para el rescate de esos ríos, se hizo ya en el
2020 va a cumplir 100 años. Pero en esos 100 años, es decir, lo que se ha hecho es todo lo contrario, o sea, se dejó que la gente que venía buscando nuevas condiciones de vida, se asentara por allí. allí fue que buscó. Entonces, tenemos una gran cantidad de gente que prácticamente están en el lecho del río. Entonces, eso sencillamente no puede ser. Es necesario ir cambiando esas condiciones porque lo necesitan las personas porque están en un altísimo riesgo, Nosotros tenemos miles y miles de personas en situación de alto riesgo a lo que son fenómenos naturales habituales, que por eso es que se habla entonces de catástrofes naturales. Y no hay catástrofes naturales, o sea, de hecho, bueno, sí, si tú tienes un terremoto, etcétera, pero digamos que unas lluvias copiosas son un fenómeno natural que el hombre puede controlar, puede manejar, pero sin embargo, cuando tú permites situaciones como la que tenemos en las márgenes de los ríos Sama e Isabela y en muchísimos otros ríos del país, entonces cualquier aguacero se te puede convertir en una catástrofe natural. Acuérdate lo que era, por ejemplo, la barquita, se le llamó la barquita porque ustedes se recuerdan la fotografía y los videos, las casas nadando en el río Sama. Sí. Entonces, es decir, hay que cambiar la realidad de esos asentamientos humanos y ese es un proceso que hay que seguirlo desarrollando, pero ese es un proceso que implica muchísimas cosas. La gente no se imagina lo complejo que es esto. Yo veo que la gente opina y dice, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo? No se está, o sea, esto va a llevar tiempo, o sea, con las cosas hay que ser responsable y a la gente hay que decirle las cosas como son. Eso va a llevar tiempo. ¿Nosotros qué hicimos cuando se decretó esta iniciativa de la recuperación de los Sama e Isabel? Bueno, elaboramos un plan estratégico porque usted no puede ir a abordar una problemática sin tener un diagnóstico claro y tener un plan. Sí. Entonces, ese plan, mire, la primera formulación de ese plan, nosotros lo proyectamos a 15 años. Y ese plan comenzó en 2015 y está proyectado al 2030. Ahora, nadie, como decía yo, si ya en el 1920 alguien pensó en que había que preservar eso y recuperarlo, es decir, si hemos tenido más de 100 años de daños permanentes, introduciéndole causas agresoras a esos ríos, usted no puede pretender que en 2 o 3 años ya eso se va a resolver. Porque con la parte empresarial, Onofre, ¿han tenido conversaciones importantes y han hecho compromisos con ellos ya que vayan más allá de una simple palabra, una simple voluntad, a quizás firmar algunos documentos de compromisos importantes? Porque los grandes agresores en cantidades importantes son justamente los empresarios. Bueno, ahí... estoy hablando de las grandes industrias, de las grandes industrias, pero también están las pequeñas y medianas, que hay que entrar. Yo no sé si ustedes vieron, hoy justamente el Ministerio de Medio Ambiente, que es parte de esa comisión, declara que le va a otorgar hasta final del mes de septiembre a las empresas un nuevo plazo para que se pongan al día en el tratamiento de sus aguas residuales industriales. Es decir, el ministerio hizo un expertise allí en el Osama y el Isabela, se contabilizaron unas 248 empresas que vierten sus aguas residuales prácticamente casi sin ningún tratamiento a los ríos. Entonces, que son los grandes contaminantes. Eso se le hizo una notificación ya hace un año, se le dio un periodo de tiempo hasta junio
y ese periodo ha sido extendido, según vi en el día de hoy, hasta por parte del ministerio, hasta septiembre. Entonces, a septiembre de este año. A septiembre de este año. A finales de este mes. De este mes. Debe haber, ese es uno de los compromisos que hay que hacer. Debo decir, sí, que hay empresas que han expresado un compromiso, una voluntad. Por ejemplo, el Grupo Martí, que tiene la Fundación Tropigas, ellos han estado trabajando en esa zona ahí, en la Ciénega, los Guandules. Sí, yo los he visto. Han estado trabajando en otras partes. Incluso ellos adquirieron 2 barcos con la finalidad, son una especie de catamaranes que van a ayudar a captar los desechos, sobre todo los plásticos. En las aguas, sí. Exactamente. Hemos estado conversando con la gente del puerto de Sanssouci con la finalidad de que pueda haber, porque por ejemplo, fíjate la importancia de esto para esa misma empresa. El grupo Sanssouci tiene que cada cierto tiempo dragar el río. Sí. Para poder que puedan navegar. Sí. Bueno, pues que se han encontrado pedazos de nevera, cuántas cosas se han encontrado de todo. De todo. Entonces, nosotros le decimos, vámonos a unificar para trabajar en la prevención del tema. ¿Por qué? Por supuesto, porque por ejemplo, no es solamente limpiarlo, es prevenir que vuelvan a ensuciarlo. La gran cantidad de desperdicios que encuentran, entonces son desechos sólidos de todo tipo, metales, etcétera, pero una gran parte es sedimentación. Entonces, esa sedimentación que se expresa en cada vez que ustedes ven ese mar marrón en el litoral, es por el hecho del arrastre del suelo que en la parte alta, normalmente en la zona de pendiente, cuando el campesinado hace conuco, por ejemplo, hay un elemento que se llama el conuquismo, que la gente para sobrevivir en esa zona tiene que hacer algo. Entonces, lo que estamos haciendo es procurando integrar todo ese campesinado por ejemplo, a que se hagan sistemas agroforestales, cambiar el tipo de... Pero eso no... ¿tú sabes cuántos kilómetros cuadrados tiene la cuenca de los Sama? Son más de 2.800 kilómetros cuadrados. Y viven 3,5 millones de dominicanos y dominicanas en esa cuenca. O sea, porque la cuenca, que aclaro, porque hay que explicarle siempre a las personas, la gente cree que la cuenca es la ribera, la cercanía del río. No, una cuenca abarca todo el área de influencia de un río. Por ejemplo, un río madre como el Osama se nutre de más de 400 arroyos acuíferos, que son los pequeños ríos subterráneos, manantiales, etcétera. Entonces, todo el área que ocupan todos esos elementos hidrográficos es lo que forman lo que se llama la cuenca hidrográfica. Entonces, usted tiene que trabajar para proteger todos esos manantiales, todos esos... Usted tiene que trabajar la contaminación, o sea, está bien, las empresas acá y acá se ve, pero la contaminación comienza también en todos los pequeños municipios que atraviesan esos ríos. No tienen ningún sistema de alcantarillado sanitario. Entonces, la cosa es mucho más grande de lo que puede verse en toda esa orillita del río Sama. Es mucho más grande. Entonces, pero agradecemos, Onofre, tu visita. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Es un tema sumamente interesante y te invito a que la próxima vez nos traiga algunas imágenes que podamos compartir con los amigos televidentes. Ustedes me para ponen que puedan fecha captar, y vuelvo con imágenes. Sí, nos vamos a poner de acuerdo para que vuelva próximamente. Con imágenes para que ilustren a la gente y entonces la gente pueda tener una idea más acabada de esa explicación tan interesante que nos acaba de dar Onofre Rojas. Así hemos culminado esta parte del programa por el día de hoy. Ailín anda por ahí, ya la oí, la voz por ahí anda ella, trabajando temprano, planificando, porque ya Vida en Balance viene tras una brevísima pausa, compañero. Así que pórtese bien,
Pórtese bien y averigüe bien, váyase al otro lado del PRM también y no se quede ahí. Nos vemos el lunes, Dios mediante.